Empezar. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en este sencillo acto, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. También quisiera reafirmar mi gozo de hoy es el retorno solar, es un punto en el zodiaco, que nació don José Manuel Estrada, el iniciado, el que fue transformándose a sí mismo, y aquel que nos enseñó ese camino, el maestro. De hecho, hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, tendremos una narración con instantáneas del maestro para tratar de percibir su mensaje y sus enseñanzas. Entonces, hoy 28 de julio, para mí como discípulo, es un día de gran regocijo porque nació y nos dio la oportunidad de conocer algo mucho más importante que muchas cosas. Hasta la vida que teníamos pensada nos transformó. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna experiencia a compartir, adelante. Adelante, Nar. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Yo hoy quería preguntarle sobre el ideal de la GFU, que es, como socialmente se dice ahora, integrador. Y siempre he oído decir desde el primer congreso por la unidad humana donde participé que el lema era unidad en la diversidad. Y ese lema lo escuchamos ya dentro de la Iglesia Católica, lo escuchamos cuando inauguraron ahora los Juegos Olímpicos, por el presidente del Comité Olímpico en París nombró eso, unidad en la diversidad, dentro del ideal de los Juegos Olímpicos, pero luego llevado a la práctica el día a día entre nuestros centros culturales de GFU. Eso implica el no poder poner límites en ciertas circunstancias, el que busquemos ese ideal entre la humanidad, unidad en la diversidad y en los grupos pequeños. Eso no exime de que en algunas ocasiones algunas personas, cuando hay una forma de regularse en la convivencia, se le tenga que poner límite. A ver, tanto es cierto que este concepto viene desde la construcción de la palabra universo. ¿Me puede decir en qué día alguien se dio cuenta de que había un universo? ¡Puf! Quién sabe, hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Entonces, no se trata solo del concepto, de quién fue el primero, sino cómo y quién lo realiza, cómo lo entiende, porque eso se puede entender inclusive de muchas formas. Unidad en la diversidad quiere decir que la unidad, lo que rige esa unidad, lo que le da sentido y propósito a un solo propósito. Todos en la diversidad tenemos que encontrarlo. Y no significa la unidad está en todo como quieras hacerlo, donde quieras hacerlo, cuando quieras hacerlo y de la manera que se te pegue la gana. Porque puede entenderse de las dos maneras o no. La forma más instintiva, pues es esa. Déjame que mi instinto se resuelta al cabo, que es la unidad. Espérame. Estamos hablando de que la unidad está regida por leyes, por por reglas, por códigos, ajustes naturales, el karma, por causas, efectos, por leyes. Y eso debe ser expresado en toda la diversidad. No puedes ir en contra de la polaridad y inventarte otra. Hay dos. Ahí está en el tema de la interpretación. No nos vayamos tan rápido con una definición, sino tratamos de reflexionar
en lo que es y en lo que no es, para lo que es y para lo que no es, porque la diversidad debe vivirse en una unidad, pero lo único que nos da unidad son el propósito común, las leyes, la que nos rigen a todos. La pregunta es, estas personas que proclaman esta diversidad y unidad en la diversidad, ¿realmente están atentas a las leyes universales, unitarias, o se crean sus propias leyes y sus códigos y se desbocan en sus impulsos instintivos o sus razones instintivas? Porque para eso también sirve, para justificar lo injustificable. Porque la vida al final de cuentas va a ajustar. Si no hay un principio superior de unidad, la unidad no es amontonarnos. La unidad es encontrar el verdadero y único propósito que hay en toda la vida. Y no es los placeres como fin. No es las bajas pasiones como medio. ¿O sí? Porque entonces podemos decir que como Dios está en todas partes, pues también está en las malas pasiones y por lo tanto, pues hay que darle rienda a las malas pasiones, a las bajas pasiones. Hay que tener cuidado, hay que reflexionar. No se trata de convencer a nadie ni de tener la razón, se trata de encontrar la razón que tiene la vida, que tiene el universo. No se trata de que cada quien exponga su razón como diversidad y luego cómo las pegas, si parten de diferentes principios. Acabamos de vivir que hay gente que aunque pareciera que decimos lo mismo, pero parte de diferentes principios en la práctica. Vale la violencia, vale el maltrato, vale la mentira, vale todo. Al cabo que es diversidad y entonces pues estamos en unidad y ya podemos hacerlo. Hay que tener cuidado con las deformaciones, aún de conceptos, al llevados al terreno de la práctica. Sí, hay que buscar eso, pero con inteligencia, que se sintoniza con la inteligencia. El yoga pretende que Jivatma y Paramatma vivan una unidad, no sean diferentes. En la alma individual y el alma universal. Pero ¿cómo va a ser el alma individual igual al alma universal cuando va a encontrar sus principios y valores? No se puede. Hay que respetar a todos, aunque los que hagan mal, los que roben, los que ultrajen, los que violen, los que... Porque es diversidad, ¿no? Hay que tener Ujú. cuidado de qué podría significar hoy y siempre este tipo de conceptos y no acomodarlos a mi ego, a mis razones, a mis sentimientos, a mis justificaciones y excusas. Pero esto no se puede imponer para nada. Se tiene que reflexionar e ir encontrándole un sentido. ¿Qué significa universo? Y la diferencia, como decía el Buda, está en el estado de conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre el Buda, entre la piedra y el Buda? Pues el estado de conciencia. Uno ya se dio cuenta y otro todavía no. Entonces, una persona que no se ha dado cuenta del propósito, quiere imponer un propósito anarquista, nadie se meta conmigo, yo soy aparte de todos ustedes. Entonces, no es por ahí, pero no a través de prohibiciones o imposiciones, por favor. No es teniendo la razón, sino afinándonos con las razones que han traído a la vida hasta aquí. Y es de la interdependencia de todos. Tu universo no se rige por tus gustos o placeres o caprichos. ¿O sí? No.
Las leyes del cuerpo, de la bioquímica, de la física, de la mecánica, de todo, son leyes ya establecidas. Estudiémoslas y afinémonos con ellas. ¿Mm? Si no, seremos simplemente un efecto de caprichos, de impulsos desordenados, sin propósito, más que lo transitorio que es lo que requiere el inconsciente, el instinto, lo animal. ¿Nos estamos elevando sobre lo animal o nos estamos bajando al animal, a la anarquía? Y no hablo Usted, de gobierno democrático donde la mayoría tiene la razón. ¿eh? Pues no, hay alguien que no cerró su micrófono. Muy bien. No, es reflexivo este tema, es asimilativo, no es, vuelvo a decir, por imposición. Gobiernos, la democracia, el gobierno del pueblo, es la democracia, de la mayoría. Es un reino de la ignorancia, definido desde los griegos. La teocracia, los principios divinos aplicados a la vida. Por eso el muy sublime maestre dijo que por lo menos había una cultura que sí era todavía teocrática y era el Tíbet. Pero ahora ya, pues, teocrática y de muchas cosas. Pero la teocracia no se impone, se descubre y uno se asimila a ella porque ve la armonía, la paz, el reencuentro, la verdadera religión, más allá de conceptos, reglas humanas, conceptos humanos. Existe una inteligencia rectora, una relación interdependiente amorosa, un poder que no deja de impulsar y es inagotable. Entonces habría que pensar bien acerca de cuántas interpretaciones le podemos dar a eso, porque veo que hay muchas y unas que no se apegan al concepto profundo de lo que están pregonando, porque en el fondo es otra cosa. Usan esta hermosa sentencia, la unidad en la diversidad, para justificar la anarquía. Entonces ya no es unidad en diversidad, es anarquía. Hay que descifrar a veces lo que hay detrás de los aparentes razonamientos o justificaciones o banderas. Y eso solo la conciencia despierta se da cuenta. La conciencia dormida deja que el caos se lo lleve contra todo. Es lo que yo puedo comentar para seguir reflexionando. No he dado una conclusión, pero sí sé que hay un camino correcto y un camino contrario. La pregunta es cómo lo interpretas. ¿Qué dimensión le das en tu vida? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Bien, es lo que yo podría comentar para seguir estudiando. Muchas gracias. Seguiremos estudiando para no confundirlo con el saco Reflexión, donde todo vale. porque puede ser o Ujú. no. Sí, puede, Véalo en la práctica. sí. Por eso, solo el que observa, aprecia, reflexiona, un sentido justo, correcto, a un sentido separatista, anarquista, es el gobierno de lo personal, la anarquía. Yo mando, yo obedezco, yo soy y nadie se meta conmigo. Eso no puede ser el universo. Estamos hablando de cosas diferentes. Lo primero es entendernos, saber en dónde coincidimos y en dónde los conceptos no nos ayudan, porque justificaciones y excusas con conceptos son muy fáciles de tener. Adelante, alguien más que quisiera compartir o preguntar.
Gracias. Lo que sí es cierto y es innegable es que todos somos seres humanos en proceso, unos despiertos y unos más dormidos, unos más infantiles en el sentido de inocentes y otros más conscientes y responsables. Pero somos seres humanos. No puedo quitarle a nadie, por más vil que sea o por más bueno que sea, el título de hermano, de compartir el proceso de un ser humano con sus mismos componentes, pero dándoles un sentido y propósito diferente. Por eso, lo que hay que buscar es comprender más que juzgar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué piensa así? El maestre de la Ferrier, te voy a hablar del maestre, escribió en un escrito en Australia, no pensé que alguien se aventara sobre ese tema, y dice, la sentencia amaos los unos a los otros que dijo el Cristo es perfecta, pero dada la condición humana, el amor en la condición humana es muy difícil alcanzarlo. Siempre hay un interés personal, o casi siempre, de conveniencia. Entonces hay parcialidad. Por eso ahora en esta nueva era yo les propongo comprenderos los unos a los otros. Y en fundamento a la comprensión podrá existir un amor y un respeto. El amado los unos a los otros podrá ser un hecho. Pero comprenderos la raíz de tu problema o de tu solución. ¿Cómo es que encontraste esa luz? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Cuál fue tu punto de referencia? ¿O cuál fue tu punto de perdición? La ambición es un punto de perdición. La ambición pasional, pasar por encima de cualquiera, ¿sí? O de cualquier situación, con las reglas de anarquía. La iniciación no propone la anarquía ni tampoco la democracia. Respeta y trata de comprender qué cosas buenas trae y qué cosas pueden llevar a una deformación hasta un caos. La democracia puede llevar a un caos. Los dictadores abusan de la democracia. De hecho, hoy en Venezuela, cosa que llama la atención, 28 de julio, hay nuevas elecciones y ojalá sea un gobierno más justo, porque el que yo vi generó las más crueles corrupciones en todo el sistema social. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que vi otra cosa? Pues no. ¿Sí? Pero también vi gente heroica, gente con espíritu que nunca se les iba a apagar una antorcha viva de esperanza. Las dos cosas en extremo las vi en Venezuela. Les mando a mis hermanos venezolanos luz para que encuentren el camino. Pero el tema no es la democracia, el tema es el orden que necesitamos para todos vivir. Y la democracia no te da el orden. Abusan los del poder para colocarse y prometer cosas que luego no cumplen. Entre todos construimos un mundo mejor, no hay de otro. Sí, Lisette García. Buenos días, maestro. Buenos días, hermanos. No, pues creo que ya me contestó mi pregunta.
Ah, qué Iba, bueno, sí, ni me di cuenta. este, sí. Bueno, Pues es que le iba a preguntar sobre, pues, ¿qué me podías decir sobre la frase que era mejor tenerlos dentro que afuera haciendo daño? Pero creo que me contestó antes. bueno. Eso es en la política y en la estrategia política. Cada quien en su lugar haciendo lo que debe hacer. Hay un lugar para todos, pero cada quien en su lugar y hay que encontrarlo. Pero no revolver, porque lo que da esa sentencia es bastante revoltura y manipulación de poder. No estoy de acuerdo. Que lleve a lo que promete. No es que el hecho que yo no esté de acuerdo es de que voy en contra. No, simplemente que mi capacidad de conciencia me dice que lo que promete no lo va a poder cumplir. Al contrario, hasta a lo mejor hasta lo contrario. Expresar esto con el respeto que merece, pero no es lo que promete. Ese es el tema. De los productos que hay en el mercado de salud, ¿cuántos cumplen con las promesas? ¿Eh? Oh, medio cumplen o mal cumplen o, en fin, pero bueno. Sí, adelante, reverendo Leticia Carmona. Buen día, maestro. Buen día a todos. Maestro, ¿nos puede compartir un poquito sobre la sabiduría que encierra el calendario azteca? ¿Usted cree que vamos a poder plantearlo y hablar de sus ciclos lunares, de la configuración? Yo creo que no es el espacio, querida hermana, y no soy especialista en eso. Hay un calendario solar. Durante mucho tiempo lo que sé es que se le llamó calendario azteca, pero luego se vio que simplemente era la configuración, su cosmovisión de cómo hay orden en el sol, en el mundo lunar, en el mundo de las formas y posibilidades, y también de los ejes sobre lo que gira todo, los puntos cardinales, etcétera, etcétera. Hay estudios bastante buenos sobre eso, vinculado a su mitología y a sus configuraciones del orden universal. Pero yo no soy especialista, por favor. Prefiero decir que no. Busque a otro que sepa más en esa especialidad, porque es una especialidad azteca. Y recordemos que también los aztecas no fueron los sabios, ellos recogieron la sabiduría de otros pueblos, pero no la vivían. Los sabios eran los toltecas, así se les llamó por los mismos aztecas. Era un colegio iniciático de altura. Bien, adelante, ¿alguien más? Gracias. Ahí en Maestros del Saber, en la cultura azteca, hay varias informaciones si usted desea investigar. Adelante si alguien quisiera compartir o preguntar. Sí, pasó de ser el calendario azteca a la piedra del sol.
De hecho, hay un gran investigador ya de tiempo, Alfonso Caso, que tiene un libro especializado sobre este tema y abrió muchos campos para seguir investigando. Seguramente también con los últimos vestigios y descubrimientos arqueológicos, pero el tema es no solo la arqueología, sino qué está pasando, cómo pasa. Y entendiendo eso vamos a entender muchas cosas. Y no solamente parcialmente una doctrina como podría ser la de una sola cultura, sea la que sea. Lo importante es que corresponda a los principios vitales, a lo que rige la inteligencia de la vida, sus íntimas relaciones, sus vínculos de amor y su propósito. ¿Alguien más? Maestro, buen día. Buen día a todos. Me llamó la atención, bueno, no vi toda la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero me llamó la atención de que los bailables y la coreografía como que estaban promoviendo ahí la diversidad. Sí, pero me llama la atención de que viene de París, la ciudad luz, donde nació el maestro de la Ferrier. Todo lo contrario a lo que la enseñanza del maestre de la Ferrier, ¿verdad? Porque el maestre de la Ferrier, y aquí es textual, lo dice aquí en, en el Yuyoka-Yuyismo, es un parrafito nomás. Dice, Dios otorga a Jesucristo dos de los atributos de la absoluta perfección, verdad y existencia. Estos atributos lo hacen divino, pero en lo que concierne a su atributo moral, el amor, él fue humano. Así pues, y lo pone el maestro de la Ferrier, entre comillas, imperfecto, en cierto modo. Él mismo además dijo que él no era perfecto y que solo Dios lo era. Su misión, que se extendía gracias al atributo humano del amor, existió, sin embargo, para revelar un atributo divino, la verdad, por medio de la enseñanza de la existencia, frecuentemente mal traducida por vida. Vida lo pone aquí entre comillas el maestro de la Ferrier, lo cual es completamente diferente y no una cualidad divina. Y no una cualidad divina, sino humana. Eso es con respecto a vida. Nos dice que el existir comienza cuando la vida termina. Pues se puede existir en esta vida material en tanto se deja de vivir simplemente, y lo pone entre paréntesis, mejor dicho, de vegetar. Y se comienza a realizar la existencia eterna. Hay que nacer de nuevo, dice el maestro de la Ferrier. Y me viene a la mente lo que le dijo a Nicodemo el maestro Jesús el Cristo. Vosotros tenéis que nacer de nuevo, en espíritu y en verdad. ¿Y cómo no lo expresa aquí el maestro de la Ferrier en el yoga-yoísmo? Eso es lo que me llamó la atención, de que en estos tiempos, cuando estamos en la entrada del segundo grado del Aquarius, se exacerban a veces lo contrario a las enseñanzas del maestro de la Ferrier en el mundo. No aprendimos con lo que sucedió en el 2020 con el COVID, la encerrona de tanto tiempo. Pero en fin, ¿qué nos puede decir usted sobre ello?
¿Sobre qué en específico? Porque trata muchísimos temas. Vida y existencia. Existir. Sí, vida es la expresión de ese impulso y existencia es la exteriorización de aquello que no se agota, que se está buscando a sí mismo en un proceso. Vida es como un instante vital y existencia es el proceso de todos esos momentos de vida. Pero hay existencia, como dice el maestro, inconsciente, pero hay existencia. Y hay existencia consciente. Entonces, pues yo opino que trata de refinar muy claramente, precisión, que una cosa es el proceso en sí, que es inagotable, la existencia, existir, tiempo, espacio, vida, es lo que se va dando. Pero sí, vida es más un instante, que si no sería lo que ya no está vivo, sino lo que está muerto. En cambio, la existencia contiene todo eso. Habría que refinar nuestro vocabulario y nuestra capacidad de comunicar estos dos ideas que nos refieren a procesos existenciales, vitales, pero es para poder tener mejores referencias a la hora de construir un pensamiento. Buscamos mejores materiales para que la obra sea mejor a la hora de describirla. Es lo que puedo comentar. Gracias. Vivir, pues sí, la gente vive, pero se da cuenta de su existencia y cómo vive en cada instante del largo proceso. ¿Y a dónde va ese proceso? Toda la existencia es un concepto mucho más. Pero generalmente no hablamos tanto de existencia, hablamos más de vida. Habría que ponernos de acuerdo. O explorar en forma reflexiva estas diferencias. Para, vuelvo a decir, elegir lo algo más consciente y no simplemente mencionar una idea. Sí, maestro. Por A mí lo que ejemplo, me... Sí, acordémonos que el maestre tiene bases o un tiempo en Descartes y él decía, pienso, luego existo, no decía, pienso y luego vivo. Había que entrar en el sentido también francés de cómo le das la diferencia entre existir y vivir. Porque parece que no, pero en diferentes idiomas va tomando diferentes matices. Pero Descartes no habla de vida, habla de existencia. Pienso, luego existo. Y viene de ese momento de proceso. ¿Mm? ¿Alguien más ya para terminar? Tendremos hoy la charla a las 5 de la tarde. Compartir experiencias que yo he titulado Agradecimiento al hombre, al iniciado y al maestro. ¿Alguien maestro, más desea compartir o preguntar? bueno, como quiera, invita a la reflexión. El hecho de decir que se puede existir en esta vida material, en tanto se deja de vivir simplemente. Y luego aquí lo pone, mejor dicho, de vegetar. O sea, fuerte. Hay gente que nada más está recibiendo y recibiendo y no da nada.
Entonces es el que está vegetando. Pero la existencia es la expresión externa de un principio mucho más profundo. Ex habla de afuera, es la exteriorización de algo mucho más profundo. Como cuando decimos tu presencia, lo que está antes de tu esencia, preesencia. ¿Mm? Existencia. Bien. Sigamos, ya es un poco filosófico el tema, pero nos puede ayudar también en la forma práctica de decir que la vida va pasando o yo existo en cada instante, o se me pierden y al rato ya no sé ni por dónde ando. Cada quien que se conteste esas preguntas o cómo las puede ser más congruente consigo mismo, con los demás. Pax, que pasen bonito día, 28 de julio, Día Pax. del Maestro Estrada, de la persona, pero Pax, también del maestro, iniciado y muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta Buen luego. día, Buen día, mis todos. queridos hermanos. Hasta en la tardecita. Hasta en la tarde que nos veamos de nuevo.